momento para ponernos a cuenta y pedir que el Señor nos perdone, porque así somos. A veces le fallamos a Dios de cualquier manera, en pensamiento, en palabras, y de alguna forma siempre le fallamos a Dios. Pero en esta mañana, hermanos, pongámonos a cuenta con nuestro Padre Celestial. Vamos a tener la lectura de la palabra. Abramos nuestras Biblias en el libro de San Marcos. Gloria a Dios. 4. Amén. Lo vamos a hacer del 35 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, puesto sobre vuestros pies en esta mañana en reverencia a la palabra. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aquel día cuando llegó la noche, se le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grandes bonanzas. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrantados como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Te alabamos, Señor, y te adoramos en esta preciosa mañana. Señor, gracias porque tu presencia está aquí. Nos gozamos en tu presencia, nos gozamos de estar, Señor amado, junto a esta congregación, la cual tú amas, así como nos amas a cada uno de nosotros. Venimos a ti para pedirte que nos perdones, porque no sé de qué manera te hayamos ofendido. Pero hoy queremos ponernos a cuenta contigo, Señor, y que a través de tu sangre preciosa tú nos limpies, Padre. Seas tú restaurando, Señor, nuestras vidas. Seas tú en esta mañana, Señor, poniendo un bálsamo, un refrigerio nuevo en nuestras vidas, dando paz, Señor amado, a aquella iglesia, Padre, que ha pasado un momento, Señor, de mucha tristeza, de mucho dolor. Padre Santo, Dios amado, tú sabes, Señor, cómo están nuestros corazones, cómo nos sentimos, pero en esta mañana queremos que tú nos hables, que me hables a mi vida y así también a la iglesia, a través de tu palabra santa y bendita, Padre. Nos ponemos a cuenta contigo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, oramos, Señor, y en ese nombre te damos toda gloria, toda honra y todo poder. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. En esta mañana, hermanos, va a llevar el tema que se llama el silencio de Dios, basado a la palabra del Señor. Amén. En esta mañana este tema es primeramente, como digo, para mi vida, y el Señor hablará también a cada uno de nosotros. Amén. El silencio de Dios. Hermanos, quiero pues dar como un ejemplo, una historia que se presentó en el año 1972. Una tragedia muy grande que pasaron en un avión, viajaban deportistas, iban de un país para el otro, ellos eran uruguayos. No sé cuántos habrán visto esa historia que por cierto marca, por cierto nosotros vemos, hermanos, cómo llegó un momento que ellos no esperaban, se fueron tan felices a concursar, pero en medio
en medio vuelo. El avión, hermano, tuvo una falla, no sé qué pasó, pero en una montaña tan grande, en la montaña este lugar, bueno, una montaña muy inmensa, había allí mucha nieve. En ese lugar no podían ellos salir. Muchos de ellos perecieron, pero otros quedaron con vida. Vemos, hermanos, que fue dura la tragedia que ellos pasaron. Unos se rindieron y ya no pudieron seguir, porque algunos quedaron vivos, eran 27, y los que se salvaron fueron 16. Muchas veces nosotros en el desierto, cuando pasan los momentos difíciles, también, hermanos, queremos arrojar la toalla, nos queremos rendir. Y queremos, hermanos, nosotros hacer nuestro propio bien. Pero estas personas que sobrevivieron fueron aquellas personas que creyeron, aquellas personas que no se dejaron dominar por la adversidad, sino que traspasaron montañas hasta que llegaron al lugar donde pudieron rescatar. Amén. Así también pasa, hermano, con los apóstoles. La lectura de la palabra que hoy leímos aquí en Marcos 4:35, que nos habla de una tempestad muy grande. La diferencia que hay entre los dos jugadores, estos que fueron, muchos perecieron, y los que se salvaron fueron los que creyeron y tuvieron fe que Dios los iba a salvar. Pero en cambio los discípulos andaban junto a Jesús en la barca. Ellos eran diferentes porque cargaban al Salvador del mundo con ellos. Pero cuando llegó la tempestad, que muchas veces Dios lo permite para que nosotros nos afirmemos y creamos en Él, ellos también como que se enojaron con el Señor, que el Señor iba ahí durmiendo, y le dijeron: Señor, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo y que nos hundimos? Pero Jesús inmediatamente se levantó a calmar las aguas, porque el Señor es el que tiene cuidado de todo, y el que tiene el poder para calmar la tempestad, por muy fuerte que sea. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo al mar que se calle, que cesen, que enmudezcan. Y le dijo al Señor: enmudece, calla al mar. ¿Quién podrá hacer eso? Lo hizo Jesús. Nadie, solo Él, en su infinita misericordia y en su infinito poder. Él puede calmar la tempestad, tu tempestad, en bonanzas en el día. Primero, la voluntad de Dios no evita que tú y yo pasemos la tormenta. Amén. A veces nosotros estamos bien con el Señor, agarrados del Señor, y viene una tempestad, y viene un dolor, y viene, hermanos, un quebrantamiento, lo que nosotros no esperábamos hace un mes con el pastor. Aquí también está mi hermana Miriam, que perdió a su hijo, una mujer agarrada del Señor. Y muchas veces la gente dice: no, pero si tú andas bien con Dios, ¿por qué te pasó esto? Hermanos, la tempestad la pasamos, amén. La pasas tú y la pasamos yo, de diferentes maneras. Amén. Unos de una forma y otros de otra forma. Pero todos pasamos la tempestad, porque el propio Jesús fue a la cruz a morir por nosotros. Y usted sabe el sufrimiento que tuvo. Amén. Amén, amén. Que no fue fácil para Él cargar el pecado del mundo entero. Y Él fue a morir por nosotros. Él pagó nuestro sufrimiento. Y por eso hoy estamos nosotros aquí, porque Él lo hizo todo. Amén. Dios no siempre libra a sus hijos de pasar tormentas. Siempre pasamos tormentas. A veces, hermanos, pasamos tormentas aún obedeciendo al Señor, siéndole fiel a Dios. Pero Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere que nosotros dependamos absolutamente de Él.
los discípulos obedecían al Señor, aun cuando le dijeron que pase al otro lado del mar adentro. El Señor les dijo que pasen al otro lado y ellos obedecían. Pero se presentó el proceso difícil que fue la tormenta en estos momentos. El Señor quería enseñarle a sus discípulos a depender de Él. Amén. Porque ya después no lo llamaron al Señor, no lo llamaron maestro, lo llamaron Señor. Amén. Porque el Señor, hermano, quiere que usted y yo lo conozcamos personalmente. Amén. No solamente de lejos. Dios debe estar cerca siempre de nosotros. Amén. Porque tu seguridad y la mía la define Jesús. Amén. Nosotros no estamos seguros afuera en nada, pero cuando estamos con el Señor nos sentimos nosotros seguros. Amén. Cuando oramos, cuando le damos a Dios nuestra carga, cuando nuestra fe se activa en medio de la tormenta. Amén. Todos, como digo, todos estamos pasando procesos difíciles. Esta iglesia, nuestra familia, a veces, hermanos, nosotros no entendemos. Y muchas veces le preguntamos, así como los discípulos le dijeron al Señor: sálvanos, maestro, que perecemos. Se enojaron ellos un poco al decirle eso a Jesús. Y muchas veces nosotros, cuando vienen los procesos duros, difíciles, también le preguntamos a Dios: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? No debía de serlo. Yo soy tu hija. Señor, yo te sirvo. Yo diezmo. Yo, vivo una vida consagrada a ti. Pero, ¿por qué tengo que pasar estas olas de tormenta? El Señor nos dice en esta mañana que tenemos que aprender a ser fuertes y valientes cada día. Porque los valientes es que arrebatamos el reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si los médicos te dan un diagnóstico que no es bueno, si tus hijos están pasando un momento difícil, si ya no hay esperanza para nada, si ya, hermanos, no tenemos recursos, se agotaron los recursos, nuestra nevera ya también está vacía. Cuando ya vemos, hermanos, que no hay solución para nosotros, para los problemas, para las situaciones, Dios siempre va a estar allí. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero en esta mañana leer la palabra en el libro de Juan 16:33. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Juan 16:33. Y si alguien lo encontró, amén. Amén. Léalo, hermano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo te recibo al mundo. Aleluya. En el mundo tendréis aflicciones. Nadie nos garantiza que porque nosotros estamos en el Señor no vamos a tener aflicciones. Amén. Todos pasamos, aflicciones en algún momento. Yo perdí a mis padres, he perdido a hermanos, y yo sé que algunos también. Y eso es doloroso cuando tú pierdes a un ser querido. Terminamos de llorar tanto por el pastor también, que el Señor lo llevó a su presencia. Pero nosotros no somos dueños de nuestras vidas. El dueño de nuestras vidas se llama Jesús. Se llama Dios. Amén. Israelito, llévame este papelito a tu mamá porque quiero que me dé una respuesta. Nosotros en esta vida somos Ya te doy la respuesta, mi amor. Somos, mañana ya no, pero debemos siempre nosotros guardarnos. El pastor dejó un legado maravilloso. Amén. Amén. Yo puedo decir que también yo soy una hija de él, espiritual. Desde 22 años que yo me vine a vivir acá, él siempre estuvo conmigo, vio crecer a mis hijas y siempre allí conmigo. Viernes lo hacemos, no lo hacemos el martes. Amén. No lo hacemos el martes. En Hechos 27. Viernes mejor. Ya. Hechos Oiga, le toca predicar al secundino, ¿no? 22 a 25. Ya.
Lilita. Hermana Mercedes, ¿lo tiene? Mi reina, ya tengo la respuesta, mi reina. Viernes, mi amor, viernes. ¿Sí? Llámame, viernes. Ahora ese día vas a ver. Amén. Entonces vemos, hermanos, punto número 2, que la tormenta revela tu corazón. ¿Cuántos lo creemos? La tormenta no solo viene a sacudirnos, viene también a mostrar qué hay dentro de tu corazón y del mío. Amén. Es fácil a veces nosotros decir tenemos fe. Sí, que el viernes es el No, yo sí estoy bien con el Señor. Antes escuché algo de la clase dominical, que la hermana algo escuché de la hermana María que estaba dando. Y ella decía en la mañana, que a veces uno le pregunta a la hermana, ¿cómo están? Bien. Y muchas veces no decimos lo que sentimos. Muchas veces ignoramos. Muchas veces nosotros, porque el hermano no se entere y todo eso, nosotros escondemos el dolor. Yo estoy pasando un proceso. Y yo lo dije y lo comuniqué a la iglesia enseguida que me dieron un diagnóstico. ¿Por qué? Porque es la iglesia donde está orando. Es la iglesia donde se une a guerrear cuando tus problemas, cuando tú tienes problemas, cuando tú pasas tormenta. La iglesia se une y nosotros vemos la gloria de Dios. Amén. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, como dice la palabra del Señor, ahí va a estar el Señor Gloria para ayudarnos. No estamos solos. No sé, hermanos, cuál es tu proceso, no sé cuál es tu tormenta, pero en esta mañana el Señor quiere de una y de otra manera decirnos que confiemos en Él. Amén. Que así como Él estuvo con los discípulos y calmó la tormenta, también va a calmar tu tormenta y mi tormenta. Amén. Amén. Así que estemos seguros en el Señor, porque nadie más podemos refugiarnos. Los apóstoles le dijeron, Señor, ¿pero dónde iremos si solo en ti encontramos palabra de vida eterna? Y que no tenemos dónde más ir, solo en el Señor. Amén. No importa la prueba que estés pasando, pero de allí el Señor la va a sacar. Amén. Amén. Vemos, hermanos, que muchas veces en la tormenta viene el silencio de Dios. Amén. El silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios no es que cuando Dios calla, tú oras, tú ayunas y quieres que el problema se resuelva y todavía el problema no se resuelve, porque Dios quiere todavía que pasemos un proceso hasta que maduremos. Amén. Hasta que aprendamos a depender absolutamente de Dios. Gloria a Dios. En el silencio, Dios actúa. Amén. A veces nosotros lloramos, decimos, Señor, pero mira que estoy pasando esta prueba dura, pero tú no dices nada. Yo no sé, yo oro, yo predico, yo hago aquí, yo obro como tú me dices, pero no pasa nada. Pero en esos momentos, hermanos, de silencio es cuando Dios está obrando. Amén. Y Él no nos abandona. Dios siempre va a estar con sus hijos. Dios siempre va a estar con esta iglesia. Amén. Amén. Porque el dueño de este lugar no es nadie. Amén. El pastor estaba aquí. Dios lo puso a ese gran hombre de Dios, que dejó un legado muy grande, muy lindo para todos. Decía mi hermana orando antes, que con mucho dolor oraba, y ese dolor también me traspasaba a mí, porque yo siento el vacío que aquí solamente lo va a llenar el Señor. Amén. Y le pido a la iglesia que por favor ustedes siempre, hermano, estén así unidos como se han mantenido. Que no permitan, hermanos, ningún comentario
necesario que venga a destruir la obra del Señor, lo que el Señor ya lo dejó establecido, amén, y lo ha establecido, y usted seguirá adelante, así ya no esté el hermano Marcelo, saber que un día nosotros lo vamos a ver allá en la patria celestial. Se nos adelantó nada más, pero allá tenemos la esperanza de que un día lo vamos a ver. Sigan ustedes, apoyen a la líder, apóyense así como han estado siempre unidos, porque la unión es la que a nosotros nos hace grandes, nos engrandece, nos ayuda, nos fortalece, porque uno solo, hermano, no puede, amén. Y uno solo no puede, si no fuera la iglesia que esté orando por el pastor, por los líderes, hermano, que fuera de nosotros, solitos no podemos. Pero cuando dice Eclesiastés que el cordón de dos dobleces es mejor que de uno, amén, porque ahí va a tener más fuerzas. Entonces fortalezca esa iglesia en el Señor, sigan adelante, caminen así como han estado, con la misma visión, amén, sabiendo que después de la tormenta viene la calma, amén, porque Jesús tiene autoridad sobre la tormenta, amén. Después del miedo, después del caos, después de la angustia, después de la desesperación, el Señor nos levanta, amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. El viento sopla de diferentes maneras, el río crece y trae, hermanos, basuras y tantas cosas. Pero los que creemos en el Señor permanecemos creyendo, hermanos, que el Señor va a hacer la obra. Quizás vemos a nuestros hijos alejados del Señor, pero nosotros tenemos esa promesa que el Señor nos dice que nuestros hijos son herencia, amén. Y siempre tenemos que orar en la condición que estén nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, bueno, etcétera. Todos tenemos que seguir creyéndole al Señor. Todos tenemos que saber que el viento va por todas partes, pero los que creemos en el Señor permanecemos, aunque las olas vengan fuertes, tenemos que seguir adelante. Y a su nombre, sigamos adelante como familia. No nos desanimemos. Pidamos al Señor que nos controle cada día, que cuando venga el desánimo, nosotros podamos decir no, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Así dice Filipenses. Y esas promesas no es para solamente leerlas, sino para vivirlas. Amén. Tenemos que vivir lo que predicamos. Cuando pasen los procesos duros, no nos debemos de apartar del Señor, sino de agarrarnos de Él. Amén. Amén. Nuestra fe está fundada en el Señor. Amén. Y la fe se forma en las tormentas. ¿Cuánto lo creemos? Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Amén. Entonces, cuando tú estés pasando tormentas, hermanos, cree en el Señor. Tu fe ha menguado, pero dile, Señor, ayúdame a creer. Gloria a Dios. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Nosotros tenemos que pedir eso en este tiempo, que el Señor aumente nuestra fe. Le decía que cuando yo estoy pasando un proceso y gracias, porque sé que muchos de aquí me mantienen en sus oraciones. Gracias, iglesia, gracias. Y gracias también nuestra iglesia que estaba ahí en la brecha, siempre orando, mujeres de Dios. Gracias de verdad, que yo tengo una familia maravillosa, una familia muy grande, amén, que siempre está en los momentos difíciles conmigo. Han estado mis hermanas de la iglesia, mi hermana Miriam, mi hermana aquí Mercedes, que desde tan lejos viene también a ayudarnos para que la iglesia del Señor siga adelante. Gloria al Señor. Quiero leer lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Vamos a buscar Santiago. Libro de Santiago. El 2 y el 3.
hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Paciencia. Vamos a leer también Hebreos 11:1. Así dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que vemos roto, nosotros vemos que Dios lo restaura. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y a su nombre. Gloria al Señor. Santo es nuestro Dios. Vemos, hermanos, que la tormenta que tú pasas es algo que el Señor lo permite muchas veces para que maduremos, para que aprendamos a confiar en Él. Amén. A mí se me ha hecho un diagnóstico que me dieron muy difícil cuando lo recibí, pero yo reuní a mi familia, a mis hijas que se turbaron, y yo le dije: ¿pero por qué ustedes están turbadas? Pues yo tengo a mi Dios y yo creo en Él. Gloria a Dios. Los diagnósticos que el hombre da, los médicos que nos dan, no es para turbarnos. El Señor muchas veces nos procesa para que tú y yo veamos el sufrimiento del otro, porque muchas veces estamos cómodos y no vemos cómo sufre la persona afuera. Yo fui a Solga y allí comencé yo a predicarle, incluso a la doctora que hace las quimioterapias, le prediqué y me decía la predicadora. Le oraba al uno, le oraba al que lloraba allá, al que lloraba acá, y yo le decía: tengan calma, Dios es más grande que tu dolor y que tu enfermedad. Si tú crees en Dios, Dios te puede sanar. Y sé que mucha gente, ahora tengo un grupo que se llama Fortaleza, y me llaman y me dicen: hermana Paula, dice, el día que usted me oró, el Señor comenzó a obrar en mi vida. Dice, ya los exámenes que tengo que hacer, que me hicieron, diagnósticos, hermanas, tengo 0 cáncer. Entonces, los procesos, hermanas, es para que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor y podamos ayudar a los demás. Amén. Tal vez estás pasando una tormenta. Tú también, quizás no igual a la mía o a la del hermano, pero todos pasamos tormenta. El Señor quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él. Amén. Confiemos en Él. Dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Cuando vengan las tormentas y vengan las batallas en tu mente y que te digan nada se puede hacer, es allí donde el Señor te dice: no temas que yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante, confiemos en el Señor siempre. Él estará con nosotros, ha prometido estar siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Hasta el fin, decía la hermana, hasta que el Señor pues venga, se lleve a su iglesia, y si hay que adelantarse, amén, allá también vamos a tener nosotros a nuestro Dios a nuestro lado, que es lo que siempre anhelamos, servirle y algún día estar con Él. Amén. Evitemos cualquier cosa que nos quiera dañar como iglesia. En la iglesia a veces también se levantan tempestades entre hermanos mismos. Pero hermanos, qué lindo es cuando una iglesia se une para orar. Que si tu hermano tiene un problema, no criticarlo, sino que orar. Nosotros vemos, hermanos, que todos pasamos duras luchas. Pero cuando tu hermano pase un duro momento, quizás, no sé cuál es el problema, la situación en el hogar, en la familia, en los hijos, oremos. Dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Es orando que vamos a vencer. Amén. Amén. Orando sin cesar, venceremos. Las tormentas, hermanos, vienen con un propósito.
Mami Y no sigue es de trabajando. matarnos, sino de Mamá sigue restaurarnos, trabajando. de alinearnos, de darnos una nueva visión, de fortalecernos y fortalecer a otros. Cuando vienen las tormentas es para que tú comiences a orar también por el que pasa tormenta. Amén. De alguna manera siempre la iglesia está unida. Yo sé que esta iglesia siempre está unida, que esta iglesia es una iglesia que persevera. Los felicito a los chicos que cantan, que danzan, de verdad a los líderes de esta iglesia. Sigan adelante, amados hermanos. Un día vamos a tener la recompensa allá en el cielo, amén. Bien, está bien. Como digo, Jesús tiene la autoridad para ayudarnos a cada uno de nosotros y para decirnos: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, no desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará con nosotros siempre. Amén. Hoy es un día muy especial, un día de cena, un día en la cual el Señor en esta mañana está aquí para consolarnos, para animarnos, para decir que no todo se ha perdido, que Él está aquí, amén, y que Él está aquí para darnos la mano y decir y sostenernos, porque eso hace Dios, sostenernos en los momentos duros que pasamos. Dios es nuestro amparo, amén. Hermanos, la tormenta no nos debe de desanimar, sino de animarnos unos a los otros. Contágiense, hermanos, uno con los otros. Comuníquense, amén. Que eso es bueno cuando uno se comunica, cuando el uno y el otro hermano sabe lo que tú tienes. Como lo dije, no para criticar, sino para ayudarnos en oración, para fortalecernos, para que no salgamos igual cuando venimos a los cultos, sino que salgamos revestidos del poder de Dios, amén, a través de la oración. Dios se revela a tu vida y Dios se revela a la mía. Vamos a seguir adelante, aunque vengan los ríos, vengan las tormentas, venga la tempestad que sea, hermano, afirmémonos en el Señor. Él tiene la salida para tu problema, para el mío, amén. Y Él tiene la solución, porque Dios es Dios de lo imposible. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Si tú ves que hay tormenta, cree, Señor, y dile y reclámale: Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres mi sanador, no el médico, mi sanador, ¿eh? Por excelencia. Así que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, siempre animándonos unos a los otros, orando unos por los otros, porque a eso nos manda Dios, a ayudarnos siempre, a levantarnos de cualquier proceso que estemos pasando. Con tus oraciones vamos nosotros a lograr de tocarle el corazón al Señor, amén. Que en esta mañana pues, el Señor nos ayude en los momentos que está pasando iglesia, luz de Dios, colinas al sol. El Señor siempre va a estar aquí, Él no nos va a dejar. A cada uno de mis hermanos, a cada uno, a nuestra iglesia, también pasamos procesos, pero es la oración en la que nos mantiene en los tiempos difíciles que vemos. Cuando reconocemos a nuestro Dios y nos humillamos y le decimos: Señor, con mis fuerzas yo no puedo. Yo se lo digo al Señor, yo no puedo con mis fuerzas, pero tu palabra dice que tú eres el Dios de lo imposible. Cualquiera que sea la necesidad que tú tengas, el Señor hoy está aquí para respondernos y para decirnos que Él va a estar con nosotros siempre. Que Dios bendiga a esta congregación, que Dios bendiga a los líderes, que Dios bendiga a la sierva, amén, y oremos por ella. Y si quisiera, antes de pasar a la segunda parte, orar por mi hermana y todos los líderes de esta iglesia. Vamos en esta mañana a orar por ellos antes de pasar a la segunda parte. Quiero que mis hermanos se pongan de pie.